Historia escrita por Charlie Diego. Hace unos años perdí mi casa por una deuda con una financiera, pero gracias a mi esfuerzo pude recuperarla hace 3 años. Pero en dicho lapso de tiempo la institución que se quedó con la casa la rentó a unas personas que jamás conocí. No tengo idea de si esto tenga relación con lo que me sucedió, pero hasta la fecha tengo el presentimiento de que así fue, y por eso lo menciono. Cuando por fin pude recuperar mi casa, me mudé con mi pareja actual, con quien acababa de casarme apenas unos meses atrás, y desde entonces me sentí tremendamente feliz. Ella era la chica que siempre soñé, y aunque teníamos discrepancias como cualquier otra pareja, lo cierto es que estos eran fáciles de resolver, pues mi ahora esposa es una mujer hecha y derecha, que a mi parecer es muy madura y comprensiva, además de ser dulce, inteligente, humilde y carismática. Me sentí el hombre más afortunado del mundo por estar a su lado, y por ello pienso que lo que nos sucedió no fue más que una respuesta del destino, o quizá algo más que envidiaba nuestra profunda felicidad. Todo comenzó justamente cuando nos mudamos nuevamente a la casa que acababa de recuperar, aunque inició de una manera muy sutil y casi imperceptible. Tanto era así que hasta apenas hace unos meses, cuando pude recopilar todos los hechos, me di cuenta de los pequeños detalles que estaban relacionados desde mucho tiempo atrás de que todo comenzara. Cuando nos mudamos a la casa, nos encontramos con que los inquilinos que habían habitado la casa por 3 años, habían dejado algunos muebles y objetos en la casa. La mayoría de estos terminamos tirándolos a la basura, pero mi esposa quiso quedarse con algunos objetos que parecían insignificantes y útiles también. Dentro de estos se encontraba un espejo muy grande y de apariencia antigua que mi esposa se quedó para ponerlo sobre su tocador. Las pequeñas cosas extrañas empezaron a suceder apenas unas semanas después de mudarme, y fueron detalles cuando menos singulares. Por ejemplo, en algunas ocasiones aisladas, mi mujer se comportaba muy diferente, algunas veces distante o algunas otras muy irritable, lo cual era extraño para mí, pues su personalidad era muy diferente en ese momento. Aunque simplemente lo atribuía a cambios de humor, pues estos casos sucedían de vez en cuando, y después de un lapso largo de tiempo. No obstante, las cosas verdaderamente bizarras sucedieron después de unos cuantos meses más, cuando mi esposa empezó a tener comportamientos erráticos y fuera de lo común. Entre estos hubo una vez que mientras dormíamos, mi esposa se sentó sobre la cama y posteriormente empezó a gritar y a patalear de manera frenética y completamente extraña. Lo primero que pensé fue que algo le había pasado, como un insecto que se le había subido a la cama o algo por el estilo. Pero en vez de eso, me encontré con que ella no recordaba haberlo hecho. Apenas unos cuantos segundos después de que se calmara, ella volvió a la normalidad y parecía perder la memoria sobre todo lo ocurrido. Inclusive llegué a pensar que me estaba jugando alguna broma, pero después de cuestionarle era visible que no era así. Este tipo de situaciones llegaron a suceder incluso durante el día, y me asustaba bastante, pues su comportamiento podía ser totalmente apacible, y de un momento a otro, sin explicación alguna, cambiaba completamente. Cada vez estas situaciones eran más frecuentes, y logré convencer a mi esposa de ir con un psiquiatra que me recomendaron. Fue a varias sesiones con el psiquiatra, y cuando le preguntaba cómo le fue, ella simplemente me decía que todo iba bien, pero por la forma en la que evadía el tema me hacía pensar que era todo lo contrario. Cada vez era más incómodo y paulatinamente se iba haciendo más extraño y siniestro. Hubo una ocasión más en la que incluso me enojé, pues nuevamente pensé que se trataba de alguna broma. Ella estaba sentada viendo la tele. La perdí de vista solo por un segundo, y cuando volteé a verla, ya no estaba en el sillón. La encontré unos minutos más tarde en el tejado de la casa, pegada a una pared con la vista fija en ella. Me acerqué y le toqué un hombro, pero entonces ella volteó y noté que su mirada parecía estar en otro lado. De pronto ella empezó a hablar muy rápidamente, pero lo más extraño era que parecía decirlo en francés. Hasta donde yo sabía, ella no sabía nada de ese idioma. Sin embargo, estaba hablando tal como lo haría un nativo de Francia. No entendía lo que decía, pero pronto todo se volvió aún más turbio, pues de pronto ella se acercó a mí
y con un solo brazo me tomó de la playera y me levantó fácilmente en el aire, para después aventarme hacia atrás. La fuerza que demostró no parecía coincidir con ella, y un aroma de putrefacción emergía en todo el lugar. Esa fue la gota que derramó el vaso, y ahora sí pensaba que quizás se trataba de algo paranormal, pues mi esposa jamás hubiera hecho algo así, y tampoco era normal que alguien con su complexión pudiera aventarme por los aires como ella lo hizo. Sin decirle nada, contacté a un sacerdote que después de mucha insistencia, finalmente accedió a revisar el caso de mi esposa para saber si era adepta para un exorcismo. El sacerdote llegó un día y me pidió que lo permitiera verla completamente a solas, a lo que yo accedí sin ningún problema. Fue a verla varias veces y después de un tiempo me dijo que su caso era real, pues la evidencia que había juntado era suficiente para que el sacerdote pudiera presentar el caso al Vaticano, y estos le permitieran llevar a cabo el exorcismo. Para mí fue muy doloroso pensar que mi querida y amada esposa estaba poseída, pero no podía negar más la verdad. Cada vez más ella se ponía peor, e incluso su apariencia estaba deteriorada, como si estuviera muy enferma. El sacerdote la veía prácticamente a diario, y siempre me pedía mantenerme lejos durante la sesión. Así lo hice durante varias semanas. El sacerdote me dijo que estaba avanzando correctamente, pero lo cierto es que yo no notaba mejoría. Ya no dormía con ella, pues el sacerdote me dijo que debía dejarla dormir ahí mismo, en la habitación donde se llevaba a cabo el exorcismo. No obstante, por las noches escuchaba ruidos muy extraños dentro de mi habitación, y varias veces llegué a ver una silueta muy parecida a mi esposa entre las sombras, pero de una manera distorsionada. Pero esto era imposible, pues ella se encontraba en otra habitación amarrada y sin posibilidad aparente de escaparse. Cuando la veía, el miedo y terror me albergaban por completo, por lo que lo único que hacía era esconderme bajo las cobijas. Después de un buen rato, me descobijaba para comprobar que ella ya no estuviera ahí, y en efecto había desaparecido. Era entonces que me levantaba para ir a la habitación donde estaba ella, para cerciorarme de que estuviera aún ahí. Abría la puerta lentamente y ella se encontraba tal cual la habíamos dejado. Sin embargo, cuando estaba a punto de cerrar la puerta esa noche, ella dijo un comentario con una voz que no era la suya, y que me heló la piel. «Duermes muy lindamente, mi amor», seguida de una risa siniestra. Era ya insoportable para mí, por momentos llegué a pensar en abandonarla. Pero luego pensaba en nuestro matrimonio y todo lo que significaba ella para mí. Contra todo pronóstico me quedé y aguanté eso durante semanas. Un día, el sacerdote me preguntó si ella, antes de que todo comenzara, estuvo usando algún objeto con mucha frecuencia y en primera instancia no se me ocurrió ninguno. Pero al día siguiente le marqué por teléfono para mencionarle el espejo del que les hablé primeramente, pues desde que lo obtuvo, se pasaba horas y horas frente a él para maquillarse o ponerse mascarillas. Fue entonces cuando el sacerdote me dijo que debíamos deshacernos del espejo de inmediato y así lo hicimos. Hubo 2 sesiones más en las cuales me pidió que incluso saliera de la casa. Por suerte un día el sacerdote me dijo que había logrado expulsar con éxito la entidad que poseía a mi esposa, y lo había logrado mucho más fácilmente después de que nos deshiciéramos del espejo. Aunque la recuperación fue igualmente difícil, me sentí aliviado de ver que mi esposa había regresado. Sin embargo, estuvo muy débil por meses, y me sentía muy mal cuando escuché su versión de los hechos. Para ella fue como una pesadilla constante que no acababa. Después que pasó todo eso, nuestra relación se hizo mucho más fuerte, y me sentí orgulloso de cumplir con mis votos nupciales. Para mí el matrimonio es una promesa de lealtad en todos los sentidos, y no es algo para tomarse a la ligera, pues estoy seguro de que muchos habrían abandonado todo en mi lugar. Sin embargo, el matrimonio justamente es eso. No sabes qué reto te pondrá la vida junto a esa persona, pero el matrimonio es un juramento que le haces a la persona para que ella sepa que no estará sola, incluso si algo malo sucediese como fue nuestro caso.